Recién cuando escuchaba esa adoración, que tu bondad es grande y es maravillosa, sabe que muchas veces cuando hablamos de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, muchas veces uno se pregunta, pero ¿dónde, en qué país es eso? Porque en el mío no es así. Yo veo muerte, veo dolor, veo sufrimiento, veo desgracia, veo cosas horribles en la vida. Pero eso nos lleva a la ignorancia, a no entender las cosas de Dios, porque el Señor revela en su palabra y dice que cuando Él creó las cosas, Él las creó y eran buenas y eran perfectas. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Y eso fue lo que vimos el domingo pasado y el domingo anterior. Dios, Señor de todo o Señor de nada. Y cómo el Señor nos enseñó a través de esas enseñanzas de que por causa del pecado entró la muerte y entró la maldad. Y todos los hombres sobre la tierra que viven en la tierra viven en una tierra de maldición, en una tierra de dolor, en una tierra de sufrimiento, en una tierra donde las cosas andan mal, porque esta tierra está maldecida, porque Dios la maldijo. Ahora, pero sabe que en medio de esa justicia de Dios, en medio de ese castigo de Dios, Dios muestra su amor y muestra su misericordia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que dice la palabra de Dios dice que en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Alguien que deja esta tierra y deja esta tierra sin Dios como su Señor y su Salvador, esa persona está en problemas. Porque ¿sabe qué? Según lo que dice la Escritura, y la Escritura es la verdad porque es la palabra de Dios, es infalible, inerrante, inequívoca. Y según las Escrituras, la palabra de Dios dice que toda persona que muere sin Dios, hermano, desearía esa persona vivir lo peor de la vida terrenal, vivir la peor desgracia de este lado de la gloria y no estar en el infierno. Entonces, cuando nosotros vemos que las cosas en el mundo no andan bien, también podemos ver que nada de eso es comparable con lo que va a venir si una persona muere sin Dios. Entonces, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos ver que Dios hace misericordia. En la tierra, en el mundo en el que vivimos, Dios muestra su amor en medio de un mundo que le da la espalda, de un mundo que es hostil a las cosas de Dios. Yo pensaba hoy justamente que qué difícil se nos hace congregarnos. ¿Y pero por qué se nos hace difícil? ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces tenemos otras prioridades. Muchas veces es mejor pensar que en otro momento voy a buscar a Dios, en otra oportunidad de mi vida. Entonces la gente cree que ser cristiano es que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que Dios me cuide, que Dios me guarde, que Dios haga todo lo que yo quiera en mi vida. Pero eso no es la vida cristiana. La realidad de la vida cristiana es, Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme tiene que negarse. Entonces
todo el evangelio habla de negación. Toma tu cruz y sígueme. Pero nunca el evangelio dice, bueno, mira, tú busca a Dios cuando te convenga. Mucha gente puede decir, bueno, lo que pasa es que hace frío, pastor. Cuando haga calor yo voy a ir a buscar a Dios. Y cuando hace calor dice, no, hace mucho calor. Mejor voy a buscar a Dios cuando haga frío. ¿Y sabe qué? Mejor voy a buscar a Dios cuando sea más grande. Hoy no puedo, tengo una familia que atender, tengo un esposo que cuidar, tengo hijos que darles de comer. Esas son mis prioridades. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que si no amas a Dios por sobre todas las cosas, estás en problemas. ¿Y sabes qué? Un buen predicador es alguien que te va a advertir del problema. Una persona que te ama de verdad, cuando ve que tú estás caminando rumbo al precipicio, hermano, y no te dice nada, esa no es una buena persona, esa es una mala persona. Pero una buena persona es alguien que está interesado en ti. Y de eso se trata el mensaje de hoy. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, cómo debes conducirte en la casa de Dios, de la carta de Pablo a Timoteo. Y el título del mensaje de hoy es cómo ser un buen ministro o cómo ser un buen servidor. Tal vez ustedes estarán preguntando, pastor, usted está raro, lo veo raro. Sí, no tengo barba. Y muchos me preguntan, me dicen, pero ¿qué está raro? Está sin barba. Y como yo le dije a mi esposa, porque ayer mi esposa me dijo, ¿qué te hiciste? Y yo le dije, por favor, no me preguntes qué me hice. Y me dijo, ¿por qué? Le digo, ¿quieres la verdad? Te voy a decir la verdad. La verdad es que estaba con la maquinita retocándome un poco y de repente me distraje y cuando me quise dar cuenta parecía Hitler. Me había cortado el bigote y quedé con un pequeño bigote. Entonces me tuve que cortar todo, no me quedó otra. Y me dijo, ¿por qué no te queda bien? Ya lo sé. Ni yo me acostumbro a ver mi cara así. Tenga paciencia, hermano. La semana que viene el pastor de verdad, el otro. Y ser un buen ministro significa ser un buen servidor. Y de cierta forma, cuando nosotros vemos este pasaje de las Escrituras, uno pudiera decir, bueno, pero ¿de qué manera me ayuda esto a mí? Porque esto tiene que ver con los predicadores. No, esto tiene que ver con los cristianos, con todos los que realmente aman a Dios, con todos los que realmente quieren obedecer a Dios. Entonces, sí, obviamente hace referencia en ciertos asuntos o en ciertos factores sobre lo que es el ministerio y de lo que es predicar la palabra y de lo que es ser un servidor de la iglesia. Pero de cierta forma habla sobre todos los cristianos. Por eso es importante que prestemos atención a esto. Y dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, para retomar esto, porque quizás muchos no estaban anteriormente o quizás estuvimos en pandemia y cuando recién volvimos tuvimos estos dos mensajes de la semana pasada y la anterior, pero anteriormente hablamos de la apostasía. Porque en el capítulo 4, cuando comienza, Pablo le habla a Timoteo, cuando le escribe esta carta, Pablo se va a Macedonia, lo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso estaba habiendo ciertos asuntos y problemas
de falsas enseñanzas. Ese es el punto, falsas enseñanzas. Las enseñanzas son todo. Todos nosotros aprendemos. Todos nosotros tenemos, dicen los científicos, que nuestra mente es como si fuese una plastilina que se va moldeando y va aprendiendo. Todos nosotros hemos aprendido de gente que nos ha enseñado. Ahora la pregunta es, ¿qué nos han enseñado? ¿Cómo nos han enseñado? Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta, es para advertirle ciertas cosas y a través de la revelación de lo que Dios le manda a Pablo decirle a Timoteo. Y esto es el registro, esto es lo que nos queda para la iglesia, para que nosotros, dice que toda la escritura es útil. Amén. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para capacitar, para corregir. Entonces, Pablo le escribe y le dice sobre la apostasía. ¿Y qué era la apostasía? La apostasía es la gente que de repente dice ser cristiana, pero con el tiempo muestra que no es cristiana. O la gente que muchas veces, porque una cosa es, escuche bien esto, una cosa es saber de Dios. Saber de Dios no te hace salvo. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios envió a su Hijo Jesús. Yo sé que Jesús murió en la cruz. Pero eso no te hace salvo. Saber de Jesús no te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer en Jesús y seguir sus enseñanzas. ¿Se da cuenta? No es lo mismo saber de Jesús que creer en Jesús, porque alguien que cree, si yo creo, yo creo que si me tomo esta pastilla me voy a curar. Yo lo sé eso. Bueno, tómatela. No. Y prefiero seguir enfermo. Pero si tú sabes que te va a hacer bien, tómatela. No, yo sé que me va a hacer bien. ¿Y por qué no te la tomas? No, porque yo sé que me va a hacer bien, pero no quiero tomármela. ¿Se da cuenta? Eso es la apostasía. Es gente que sabe de Dios, pero prefiere no involucrarse, no meterse de lleno a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque prefiere seguir su vida. Porque yo lo he escuchado muchas veces, gente que me ha dicho, pastor, lo que pasa es que venir a la iglesia significa que uno tiene que dejar cosas. ¿Y qué está mal? ¿Está mal dejar cosas? Y lo que pasa es que no quiero dejarlas. Me gustan esas cosas, me gusta ese estilo de vida. Y sabes que ese estilo de vida te va a costar caro. Te va a costar tu alma. Porque sabes que con Dios no se juega. Las cosas de Dios son serias. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, la apostasía es real. La apostasía es que mucha gente se va a apartar, mucha gente no va a seguir en el camino, mucha gente se va a levantar a engañar a otros, porque hoy está lleno. Uno dice, ¿en quién creer? Hay tantas redes sociales, hay tanta gente. Unas personas dicen una cosa, otros dicen otra. Algunos dicen esto está bien, otros dicen no, está bien, la energía, la reencarnación, el purgatorio. Toca a la Virgen y te sanas. Hasta la otra, toca el manto de sangre y te irá bien. Y todas esas sartas de pavadas. Ahora, la realidad es que el ser humano solamente tiene una Biblia. Una Biblia que ha perdurado por los siglos de los siglos, que es la palabra de Dios. Es como cuando yo escuchaba la otra vez a Arcis Sproul y él decía, cuando usted quiere hablar de la muerte y usted quiere saber de la muerte, ¿a quién le va a ir a preguntar? ¿A
Aquellas personas que dicen, no, yo me morí y volví de la muerte. Y la muerte es como un túnel que vos vas y ves tu pasado. Y de repente te encuentras con una puerta y Pedro que te la abre. Eso es fábula. Si yo quiero saber de la muerte, yo tengo que ir a hablar con alguien que conoce el otro lado. Y ese es Jesús. Jesús dice, el único que vino del más allá soy yo. Oídme y escuchad las enseñanzas de Jesús. Pero ¿sabe qué? La gente prefiere no escuchar las enseñanzas de Jesús. Prefiero escuchar el misticismo. Prefiero escuchar las tonterías que la gente dice. No, porque alguien lo dijo. No, porque el otro. Pero nada de eso es cierto. En vez de, todos tenemos acceso a una Biblia. Pero ¿sabe qué? La gran mayoría no la lee. La gran mayoría ni siquiera le dedica. No, lo que pasa es que es muy difícil entender la Biblia. ¿Qué es más fácil entender? Cuando salió los teléfonos inteligentes, ¿quién sabía de teléfonos inteligentes? Nadie. ¿Quién sabía de redes sociales, de Facebook, de cómo subir fotos, videos, de TikTok, de Instagram? Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy en día la gente la tiene reclara. Sabe cómo manejarse. Pero la Biblia, ¿por qué? Porque no nos interesa. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de un buen ministro, significa un buen servidor. ¿Por qué Pablo nos enseña esto? ¿Para qué? Para que nosotros prestemos atención de quién es el que nos está enseñando. ¿Se da cuenta? No, lo que pasa es que a mí no me importa eso. A mí me importa que si yo escucho algo y me gustó, listo, funciona, está bien. No, Dios dice, no, está bien. La Biblia tiene parámetros y si tú te sales de los parámetros vas a tener problemas. ¿Se da cuenta? Ahora, un buen ministro es un buen servidor. Ahora, ¿qué toma la sociedad como referencia para medir a un buen ministro? Yo he escuchado muchas veces, no, este es un gran siervo porque tiene una iglesia grande. La gente cree que donde hay mucha gente, eso es bueno. ¿Se da cuenta? Los cabarets están llenos, hermano. Amén. Usted debería ir ahí. Los lugares de juego, los bingos. Entonces, los Rolling Stones también porque llenan estadios. Debe ser cierto entonces lo que ellos enseñan porque la gente lo sigue. No es lo que la gente sigue, es la verdad. ¿Se da cuenta? Mucha gente puede decir, pero ¿qué es la verdad, pastor? ¿Qué es la verdad? Porque yo quiero saber la verdad. La verdad es algo muy simple. Es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Jesús dijo, hermano, ¿usted sabe que lo que Jesús dijo fue determinante? No lo dijo Mahoma, no lo dijo Buda. Buda dijo, yo no sé si es la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero hay otro, no, yo soy el único. Yo soy la verdad. Ahora, si tú no escuchas esa verdad, ¿qué estás escuchando? Si una persona no te habla de la verdad de Jesús, entonces la pregunta es, ¿qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? ¿Se da cuenta? Si no me está hablando de la verdad de Jesús, entonces lo que te está hablando son sus teorías y es mentira. Porque todo lo que está fuera de Jesús es mentira. Como alguien cuando viene y te dice, ¿sabes qué? Mira, me voy a separar. ¿Por qué? Tú me tienes que entender. Lo que pasa es que el amor se terminó.
Ah, qué desgraciado que es este. Y explícame, ¿y cómo se termina el amor? ¿O cómo me puedo llenar de amor? ¿Cómo se llena uno de amor? ¿O cómo se vacía uno de amor? ¿Que hay un recipiente en el hígado o en el estómago o en el pulmón donde uno se llena de amor y se vacía de amor? No, hermano, el amor no es lo que el mundo te dice. Porque el mundo te enseña que el amor es un corazón. Y todo el mundo cuando quiere hablar del amor habla de un corazón. Hermano, si usted ve un corazón sale corriendo. Eso no es amor. El amor es una cruz. No es un corazón. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión y es una obediencia. Eso es amor. No es un sentimiento. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Los sentimientos y las emociones varían. Usted puede hoy sentir una cosa y mañana puede sentir otra. Entonces el mundo mira a un buen ministro por si tiene una gran iglesia, si tiene fama en las redes sociales, si es elocuente, si tiene una buena oratoria, si motiva bien a la gente, si la gente lo aprecia o si tiene buena onda. Entonces, si alguien que tiene buena onda y me dice cosas como, tú tienes que ser feliz. Viene alguien un día a mí y me dice, pastor, yo estoy pasándola mal en mi matrimonio. Estoy mal en mi matrimonio, soy una persona infeliz en mi matrimonio, estoy cansado de mi esposa no es lo que yo pensaba que era. ¿Qué es lo que hago? Y yo le digo, empieza a ser un esposo. No, pero usted no me está entendiendo. No, sí, empieza a ser un esposo, empieza a amarla de verdad. Porque en realidad en ese matrimonio el único que se ama eres tú mismo. Porque no te escuchas, tú estás diciendo, yo quiero que mi esposa haga esto, yo quiero que mi esposa sea lo otro. Entonces tu esposa no es tu esposa, tú quieres una esclava, tú quieres un robot, un sirviente que haga lo que tú quieres. Eso no es una esposa. La Biblia dice, si quieres ser un buen cristiano, niégate a ti mismo, ama al otro. No pienses en ti mismo todo el tiempo. Piensa en el otro. Ay, pastor, usted es un mal pastor. Me voy a ir a un lugar donde me enseñen y me den lo que a mí me gusta. ¿Qué? Sé feliz. Logra tus sueños. Dime, ¿de qué te sirve eso? Si te vas a ir al infierno. Infeliz. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? La Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar todo el dinero del mundo? Toda la felicidad del mundo. Oh, tuve todas las mujeres, me fui a todo el mundo, recorrí, tuve todos los placeres, todos los palacios, todo el oro. ¿De qué te sirve si te vas a morir por coronavirus? Un virus que tú ni siquiera puedes detener. No me va a matar el coronavirus porque me puse la vacuna. Quédate tranquilo, ahora viene la primavera y te va a agarrar el dengue. Pero te vas a morir. Y la Biblia dice que cuando te mueres te vas a encontrar con Dios. ¿Y qué le vas a decir a Dios? No, Señor, lo que pasa es que yo estaba tan preocupado por mí. Entonces la Biblia, cuando habla de servidores, los criterios de la Biblia son muy diferentes. Muy diferentes. Pastor, lo que pasa es que yo vengo a la iglesia para que la iglesia me ayude. Si usted viene a la iglesia para buscar ayuda, vino al lugar equivocado. Ay, pastor, yo necesito que alguien me levante el espíritu, el alma, que alguien me haga sentir bien, que alguien me haga sentir... Y vaya a un lugar donde hay strippers. Porque la iglesia no es para eso. La iglesia es un lugar para morir.
Y usted sabe que la gente que muere no reacciona. Usted cuando hay alguien muerto ahí y le hace algo al muerto no se queja. Porque está ¿qué? Muerto. Ay, pastor, lo que pasa es que yo vengo a la iglesia y las prédicas me hieren, los hermanos me hieren, la cara de fulano me hiere, el otro que vino mal peinado me hiere, todo lo hiere. Cuando llego a la iglesia todo el mundo no me abraza, no me quiere, no me dan besos, no se preocupan por mí, no me mandan mensajes, no me llaman a las 24 del día. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es niégate a ti mismo. Muere cada día, ¿qué? A tus emociones. No, lo que pasa que yo soy cristiano para que Dios me dé una esposa. ¿Y qué pasa si Dios no quiere darte una esposa? Yo soy cristiano para que Dios me prospere. ¿Y qué pasa si Dios no te quiere prosperar? No, porque Dios a todo el mundo prospera. ¿A dónde dice eso? Pues yo no lo encuentro acá. No, yo soy cristiano para que Dios me sane. ¿Y qué hay de que Dios no te sane? Ser cristiano no es para eso. Ser cristiano es entregarle tu vida a Él para que Él te salve para vida eterna. Eso es el evangelio. El evangelio verdadero no es prosperidad, no es cumplir sueños, no es cumplir meta. El verdadero evangelio es salvación. Eso es el evangelio. Ahora, ¿tú quieres una iglesia donde te cumplan las metas? Donde te cumplan los sueños. Si quieres, yo te doy un par de iglesias que hay un par de esas, acá cerca. Pero esta es una iglesia que vamos a intentar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Los criterios de Dios son muy distintos a los criterios del mundo. Y según la Biblia, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuáles son estos criterios? Y hay varios. Y el primero es si enseñas. ¿Qué? ¿Qué tenía Pablo que enseñar? ¿Qué tenía Timoteo que enseñar? ¿Qué es lo que Pablo le dice? Si tú enseñas esto, ¿qué? ¿Enseñar qué? Enseñar sobre el error. Porque la carta que estamos leyendo, Pablo habla de la apostasía y cuando llega a ese momento le dice, si tú enseñas sobre qué, sobre la apostasía, sobre el error. ¿Y sabe qué, hermano? A mí, muchas veces cuando yo hablo del error, mucha gente me dice, pastor, usted le gusta criticar a otros, usted le gusta quedar bien usted. No. Es una responsabilidad de alguien que quiere caminar en la verdad, enseñar sobre el error. Y Pablo le dice, enseña sobre el error a los hermanos. ¿Para qué? Para que no lo cometan. Enseñar sobre el error es advertir constantemente en contra del error. Y mire lo que dice Hechos, capítulo 20. Pablo se reúne con la iglesia, con los líderes de Éfeso en Mileto, y en el capítulo 20, versículo 29, le dice esto. Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta? Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué hace la gente perversa? Quiere que la gente lo siga. ¿Para qué? Para llevarlos tras su error.
Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 31. Por tanto, velad. Velad significa estar atento, estar despierto. Y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo dice, durante 3 años estuve amonestándoles, diciéndoles, guarda con esto, guarda con aquello, guarda con el error. Y yo a veces me río porque es como un buen ministro, es como un padre que todo el tiempo le está diciendo al hijo, guarda con esto, fíjate con lo otro. A veces mi hijo, yo lo miro y me mira con una cara como diciendo, qué pesado este tipo. Yo a veces lo llamo y le digo, Miki, vení. Y me dice, ¿qué es? ¿Hora de sermones? Me dice. Y me mira así, ¿viste? Y yo le empiezo, taca, 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 taca. Y él le vuela la cabeza. Pero yo sé que él desearía que yo no le dijera nada. Pero ¿sabe qué? No puedo. Porque lo amo. Y no quiero que sufra. Y no quiero que caiga en el error. Entonces, un buen ministro es alguien que amonesta incansablemente, aunque la gente se enoje. Pero él quiere y está comprometido con la verdad, mi hermano. Alguien que no está comprometido con la verdad, no le importa. Es lo mismo, bueno, como usted quiera, como usted sienta. No, pero que alguien está comprometido con la verdad es alguien que constantemente va a estar picándote en la cabeza. Fíjate, no estás haciendo bien. ¿Qué estás haciendo? Fíjate esto. Y la persona está constantemente. Ese es el buen cristiano, que no deja al otro ahogarse en el error. Bueno, para no pelear. Viste que la gente es así. No, bueno. En casa de política y de religión no hablamos. Para no pelear. No, ¿sabe qué? Hermano, a mí no me invite. Porque yo lo único que hablo es de Cristo. Así que vamos a pelear todo el tiempo. Ay, pastor, a usted le gusta pelear. No, yo estoy comprometido con la verdad. Por eso, ¿sabe qué, mi hermano? Hoy en día la gente a mí no me invita a comer. No me llaman. Nadie. Usted, pastor, ¿qué hace usted todos los días a la noche? Yo estoy en mi casa. Pero no sale a ningún lado si no me invita a nadie a mí. Puede decir, ¿qué lo vamos a invitar si lo único que te habla es de Cristo? No te habla de reggaetón, de las últimas modas, de cómo hacer cosas, cómo estafar a alguien, de minitas. No te habla de eso. Entonces es mala onda. Fíjate quién te está hablando. Como yo dije, como escribí ayer en el Estado. Fíjate cómo hablas y sabrás cómo está tu corazón. Fíjate cómo hablas, porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa eso? Como tú hablas es lo que hay en tu corazón. ¿De qué hablas todo el día? ¿Usted no le pasó alguna vez cuando era joven? Porque yo sé que acá ya no hay casi jóvenes, ¿no? Pero todos los que estamos acá cuando éramos jóvenes y en algún momento usted se enamoró de alguien, ¿no? ¿Qué hacía usted? ¿De qué hablaba? De esa persona. Te decían, ¿viste el clima? Ay, sí, no, porque a Dayana le gusta este clima. Che, ¿no viste el partido? No, sí, porque a Day le encanta este partido. Es lo único que hablas de esa persona. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay abundancia de eso. Entonces, ¿quieres saber lo que hay en tu corazón? Escúchate. Escúchate. ¿Qué hay en tus labios? Y sabrás lo que hay en tu corazón. Punto número 2. Un buen ministro es un buen
servidor. Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Y la palabra buen significa mejor. Significa, serás mejor ministro. Si tú haces esto, Timoteo, si tú haces esto, serás un mejor ministro. ¿Qué significa ser un mejor ministro? ¿Significa que hay malos ministros? Sí. ¿Significa que hay ministros mediocres? Sí. Entonces Pablo le dice, si tú haces esto, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Y quién es un buen ministro de Jesucristo? Un buen ministro de Jesucristo es alguien que no subestima el llamado de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto de subestimar el llamado de Dios? Hay gente, mi hermano, que anda por ahí haciéndose de pastor. Está lleno de eso. Gente que un día se le subió el ego a la cabeza, gente que un día dijo, no, yo sé cómo es esto, yo sé lo que es ser pastor. Pastor es ser, subir y decir, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya, recibe milagro, 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 palabra, palabra, fe, 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 fe. Tú estás tocado, tú hablas en lengua, listo. Eso es ser pastor. Y eso no es ser pastor. Entonces, alguien que es un buen servidor de Cristo es alguien que tiene la capacidad de avanzar en el crecimiento. Alguien que no se estanca. Yo he escuchado gente, hermano, que me ha dicho a mí, yo soy pastor, pero a mí no me gusta estudiar ni leer la Biblia. Imagínense. ¿Y qué le predicas a la gente? De paturucito. Entonces son esos predicadores que te predican del partido de fútbol de ayer, de que la vecina le contó un testimonio de que justo salía de la ducha y vio un arcángel. Fábulas. Entonces un buen ministro es alguien, un buen cristiano. Por eso Josué, Dios le dice, medita en este libro. ¿Cuándo? Cuando quiera, Josué, cuando tengas ganas. Cuando se corte el cable y se corte el Netflix, que no lo pagaste, ahí en ese momento agarra la Biblia. Y Dios le dice, no, meditarás en este libro día. ¿Sabe lo que significa eso, no? De día y de noche. O de noche y de día. Como usted quiera tomarlo. Pero significa eso, día y noche. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un cristiano, un servidor de Dios, un hermano de la iglesia, debe ser ¿qué? Fiel. Hoy en día esa palabra suena muy trillada. Ay, amor, yo te voy a ser fiel. No se la cree ni él. La palabra fiel es realmente algo serio. Y más dentro de un cristiano, porque la palabra de Dios dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces, ser fiel es alguien que es fiel primeramente a la palabra de Dios. Usted, no, lo que pasa es que yo soy fiel a mi esposo. Si usted no es fiel a la Biblia, si usted no es fiel a Dios, no es fiel a su palabra, usted no es fiel. ¿Se da cuenta? Porque esto a mí me enseña a ser fiel. Esto a mí me mantiene en comunión y en santidad con Dios. Esto me va a mí constantemente limpiándome de la basura del mundo. Entonces, ser fiel es alguien que es fiel a Dios, es alguien que es fiel a su palabra, es alguien que es fiel
a la iglesia donde se predica la palabra de Dios y alguien que es fiel a los pastores que predican fielmente su palabra. Ahora guarda, porque hoy en día hay mucha gente que hoy te dice algo y mañana te dice todo lo contrario. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, sé un buen ministro, sé fiel, mantente firme en las cosas de Dios. Hermano, hay mucha gente que viene a la iglesia. ¿Sabe cuántas veces he visto eso? Gente que viene a la iglesia, que va y le predica a su familia y le habla de Dios a su familia. No, mamá, papá, tío, abuelo, primo, ustedes tienen que creer en Dios porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y a la semana siguiente está en la bailanta. Che, ¿y no ibas a la iglesia vos? No, ya no voy más a la iglesia yo. Ahora estoy en otra. ¿Se da cuenta? ¿Sabe cuánta gente, hermano, que viene a la iglesia y al tiempo se apartan y sus familiares lo están mirando diciendo: che, ¿este no era cristiano? ¿Era o no era? Va, viene, está en una iglesia, después sale, se va a otra, se mete en otra. Eso es una persona que no es confiable. ¿Se da cuenta? Entonces usted permanezca fiel. Punto número 3. Nutrido. Escuche. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Nutrido. Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y es importante porque cada palabra dentro de la Biblia tiene un significado y una importancia tan cierta. ¿Qué significa la palabra nutrido? Usted la sabe. Alimentado. Alguien que está como bien alimentado. Amén. Ahora la pregunta es: ¿cómo está usted alimentado? Un buen ministro, un buen cristiano es alguien que está bien alimentado con la palabra de Dios para poder advertir a otros. Cuando la gente no puede advertir a otros, ¿por qué no puede advertir a otros de su error? Porque no está bien alimentado. ¿Qué le voy a decir al otro? Si ni yo entiendo, ni yo estoy bien, ni yo estoy siguiendo firmemente en las cosas de Dios. Yo estoy con un pie en la iglesia y estoy con un pie en el mundo. Bueno, decídete, porque si no vas a quedar con los dos pies en el mundo. Entonces empieza a ponerte firme en las cosas de Dios. Y lo que pasa es que yo le digo a Dios, estoy así, le digo: Señor, no sé, poneme ganas de ir a la iglesia, poneme ganas de orar, ganas de leer la Biblia. No, mi hermano, Dios no te pone ganas. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego. ¿Y cómo se aviva el fuego? Usted moviéndose, activándose, empezando a hacer lo que no estaba haciendo, empezando a dejar un poquito el celular de lado, agarrar la Biblia, alimentarse de buenas prédicas, tomar unos buenos libros. Como yo le decía el otro día, muchas veces la gente, vos la ves, a la gente está atemorizada: y pastor, tengo miedo por el coronavirus, murieron 10.000, murieron 5.000, murieron 500, murieron 50. Yo le digo: hermano, deje de mirar las noticias. Porque ¿sabe qué, mi hermano? En el mundo existen dos noticias: las buenas y las malas. La Biblia dice que estas son ¿qué? Las buenas noticias. Usted prende la tele y ahí va a escuchar las noticias. Usted elija qué noticia quiere escuchar. No, lo que pasa es que estoy viendo porque Ricky Martin ahora se cambió de esposo, ahora tiene otro nuevo. Dios. Agarrá las buenas noticias. ¿Se da cuenta? John MacArthur comenta sobre esto y dice: la alimentación continua de las Escrituras es esencial para la vida espiritual del creyente. Esencial para la vida espiritual del creyente. El creyente tiene que estudiar, meditar, rumiar la palabra de Dios. Es fundamental
para tener una buena vida espiritual. Si no, vas a ser arrastrado constantemente por tus emociones, por lo que pasa que en mi cabeza yo estoy creyendo en la evolución y vas a ser arrastrado todo el tiempo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermano, que Dios te vea como una persona, como un cristiano, ¿cómo? Aprobado. Dice, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa que usa bien la palabra de verdad es que maneja con precisión. Esa traducción, manejar con precisión, significa, hermano, si usted se tiene que operar del corazón, ¿dónde va? ¿A un cirujano especializado en cardiología o va al carnicero de la vuelta de su casa? Te voy a decir una cosa, los dos cortan, ¿eh? Uno con bisturí, otro con la cuchilla. ¿Qué quiere? ¿Bola de lomo? ¿Cuadrada? ¿Cuánto quiere? ¿Se da cuenta? Ahora, pero el cirujano es preciso. Un buen cristiano puede ser cirujano o ciruja, no sé cómo usted quiera ser. O cirujano o carnicero, ¿qué quiere ser usted? Ahora, el cristiano maduro es un cirujano, maneja la escritura con precisión, no la saca de contexto, no inventa, no agrega, no dice pavadas. ¿Se da cuenta? El otro día se debatía de vuelta y siempre se debate. ¿Puede una mujer ser pastora en una iglesia hoy que estamos viviendo en el siglo XXI, donde el feminismo? Ahora, no, porque la Biblia es clara. Y dice John MacArthur, es clara, porque la iglesia representa el hogar. Y en el hogar, el esposo es ¿qué? Y en la iglesia, el hombre es la cabeza. Es simple. Ahora, pero ¿sabe qué, pastor? Eso no vende. No importa si vende o no vende, importa ser fiel a los principios de Dios. O queremos hacer lo que Dios dice, o queremos torcer las cosas de Dios para hacer lo que a nosotros nos conviene. ¿Se da cuenta? Ahora, está lleno de personas así. Lleno de personas que tuercen las escrituras, que todo el tiempo dicen que las escrituras dicen cosas que no dicen. Ahora, fíjate algo. Dice, nutrido con la palabra de fe. La palabra de fe acá, la palabra de fe significa, hace referencia general a toda la escritura. Y la buena doctrina es la teología que enseña la escritura. ¿Qué significa esto? Que no hay otra. La Biblia, pero pastor, ¿por qué algunos toman la escritura de una manera y otros la toman de otra manera? Dios no es un Dios de confusión. La Biblia no tiene confusión, no tiene errores. Es Dios, Dios es perfecto. Dios no tiene fallas. El problema está en nosotros, que muchas veces dejamos o queremos moldear las escrituras según mi parecer. Y para yo entender las escrituras, yo tengo que negarme a mí mismo, morir a mí mismo, para entender la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios dice, ama. ¿Se da cuenta? Como el otro día yo les contaba que un hermano fue y le dijo a otro hermano, le dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo amar, yo no te amo. Y le dijo, ámame como tu hermano en Cristo. Le dijo, no, yo no te puedo amar como un hermano en Cristo. Bueno, está bien, no me ames como un hermano en Cristo. Ámame como tu prójimo. Y dice, yo no te puedo amar como mi prójimo. Bueno, está bien, no me ames como tu prójimo. Ámame como tu enemigo.
Porque la Biblia dice, ama a tu hermano, ama a tu prójimo o ama a tu enemigo. En conclusión, amar, me tenés que amar. Pero ¿sabe qué? No. Yo amo a quien yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Y el evangelio te choca. El evangelio te confronta. El evangelio te golpea. ¿Se da cuenta? Y cuarto, me quedan 5 puntos más todavía. Tiene tiempo igual, ¿no? ¿O está apurado? Bien. Un buen ministro desecha las enseñanzas místicas. Presta atención a esto. Desecha las enseñanzas místicas. Ahora fíjate algo. Versículo 7 de Primera de Timoteo, capítulo 4. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. A usted lo que más le interesa para mí es de viejas. ¿Qué significará eso? De viejas. Ahora, Dios dice que para ser un buen ministro uno tiene que desechar el misticismo, las cosas místicas. Y la palabra desechar en el griego significa rechazar. Escuche bien esto. Significa rechazar, que en el sentido original esa palabra rechazar significa enérgicamente, rechazar con violencia. ¿Se da cuenta? No como, bueno, no. Dios me dijo, no. Enérgico. Amén. Usted tiene que ser enérgico. Bueno, a ver qué le dijo Dios. No, yo soñé con... No. ¿Se da cuenta? Enérgico, usted. Rechazar enérgicamente. Eso significa. Rechazar enérgicamente y enseñar sobre el error. Ahora, fábulas. Dice, desecha las fábulas. La palabra fábulas en el original significa mutos, que se traduce mitos. Fábulas son mitos. ¿Qué son mitos? Mitos son historias inventadas. La mitología griega. Mitos, son cosas que la gente inventa. Son cosas que no tienen fundamento. Amén. Ahora, la iglesia está llena de mitos y eso es peligroso. Y yo anoté algunos acá, como cuáles. Dios me dijo. Porque hay gente que le gusta Dios me dijo. ¿Sabe qué, hermano? Dios me dijo que me donen su casa. ¿Cuántos quieren recibir la palabra? Vamos, vengan a ver los que van a traer su casa, su auto. Traigan. Ah, no quiere recibir esa palabra, Dios me dijo. Entonces usted Dios me dijo que vas a prosperar, que vas a ser rico, que vas a viajar por el mundo, que tus enemigos van a estar lambiendo tus uñas llenas de hongos. Eso te gusta. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios me dijo, hermano, que dejes de pecar porque vas a ir al infierno. Que te santifiques, que dejes la pornografía, que empieces a buscar de Dios. Ah, no, eso no me gusta, pastor. Entonces, a usted le gusta el Dios me dijo que a usted le conviene. ¿Se da cuenta? Esas cosas está llena la iglesia. Dios me dijo, si te vas de este lugar, te vas a ir al infierno. Mitos. Lo que tú desees, Dios te lo dará. Mitos. Si pones tu dinero y haces esto, tocarás el corazón de Dios, la mano de Dios, y Dios te dará lo que tú quieres. Mitos. Entonces Pablo le dice, desecha las fábulas profanas. Profanas es que no tiene nada que ver con Dios. Y de viejas. ¿Y sabe lo que significa de viejas? Es como lo usamos nosotros acá. Vio que mucha gente dice, mi vieja. Bueno, uno está hablando de la madre. En el griego era una expresión que se utilizaba para hablar de gente ignorante y sin educación bíblica. ¿Se da cuenta? Alguien que habla sin
conocimiento. Alguien que habla simplemente porque a él le parece, porque él cree que está mal, porque él cree que las cosas tienen que ser así, pero no tiene fundamento bíblico, no tiene fundamento en la palabra. Entonces esa persona habla y dice lo que quiere. Hay un pasaje en Marcos capítulo 10 que Jesús habla sobre el divorcio. Y sabe que yo ayer pensaba mucho en el divorcio. No sé por qué, tal vez algún hermano acá quiere estar a punto justo de darle carta de divorcio a su esposa, pero pensaba mucho en el divorcio. Y Dios siempre me llevaba para esta parte. Ahora, en Marcos capítulo 10, en un momento vienen los fariseos y le dicen a Jesús: ¿está bien darle carta de divorcio a la esposa? Y Jesús dice algo que es muy interesante. Dice: Moisés se los permitió. ¿Pero por qué se los permitió? Por la dureza de su corazón. Pero en el principio las cosas no eran así. ¿Por qué? Y Jesús le explica: porque todo lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Se da cuenta? Si usted está unido con alguien, significa que Dios te unió. Amén. Ahora, si me separo, ¿quién me separa? El hombre. Yo o mi esposa o un tercero, pero nos separamos nosotros. Dios dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque los dos serán una sola carne. ¿Se da cuenta? Entonces, pastor, viene gente y me dice: pastor, yo tengo muchos hermanos de la iglesia que se fueron de la iglesia por eso. Porque me preguntaban, me dicen: pastor, ¿me puedo separar? Y yo les digo: no. Pero allá en la otra iglesia te dejan. Y anda a la otra. Amén. Pero la iglesia esta que es bíblica, vas a tener que seguir con tu esposa.